Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a su programa, Cristo Cristo es es la la respuesta. respuesta. Buenos días, Pastora Marisol. Buenos días, Pastor René. Buenos días, mis queridos hermanos. Es un gozo tenerles una vez más en este lugar donde tenemos palabra de Dios y bendición para sus vidas. Y hoy quiero recordarles una verdad muy importante, que Jesucristo sigue siendo la respuesta para todos los problemas de la vida. Y hoy tiene un mensaje muy especial para ti, así que prepara tu corazón para recibirlo. Así es, bienvenidos todos mis queridos hermanos. El día de hoy tenemos el mensaje que lleva por título El poder de la unidad. La unidad es una de las armas más poderosas que Dios ha entregado a su iglesia. ¿Y sabías que el diablo también lo sabe? Por eso es que su estrategia siempre es crear división. El enemigo entiende que una iglesia dividida es una iglesia debilitada. Una familia dividida es una familia vulnerable para sus ataques y un creyente aislado es un blanco fácil para caer en las garras del enemigo y él lo sabe. Incluso hay una frase muy conocida que es divide y vencerás, ¿verdad? Que incluso se ha aplicado o la han utilizado en diferentes tipos de guerras donde para derrotar a los enemigos poderosos, causar división entre el enemigo es lo que les va a dar la victoria. Pero mientras el enemigo busca dividir, Dios busca unir. Mientras Satanás se quiere separar, Cristo está reconciliándose con la humanidad. Esto nos habla de una gran importancia acerca de la unidad. Y no nada más estamos hablando de la unidad como iglesia, sino de la unidad como matrimonio, de la unidad como familia, de la unidad de entre otros creyentes, de padres e hijos. Muchos confunden la unidad con la uniformidad. Esto es, piensan que estar unidos debemos pensar igual, debemos vestir igual, debemos actuar igual. Ser como en serie, ¿no? Hacernos como en serie. Pero la unidad bíblica no significa ser idénticos, significa caminar hacia un mismo propósito. Esto es extender el reino de Dios. Es también, esta unidad también es que tenemos los mismos principios y valores bíblicos. A eso se refiere, ¿no? O sea, claro que todos somos muy diferentes en personalidades, pero esa unidad o esa misma mente en Cristo que nos dice su palabra tiene que ver con esos principios y valores que nos unen, ¿verdad? Que somos diferentes, pero guiados bajo los mismos principios y así valores es. cristianos. Ahorita que estabas mencionando esto, es la verdad, la unidad en una misma mente, la mente de Cristo. Y esto es hermoso. Así que debemos entender esto como lo estamos mencionando. Es una arma muy poderosa. Bien, es más, también lo podemos ver ahora que estamos en estos tiempos de fútbol y todo esto, podemos ver que cada jugador utiliza o juega una posición diferente. Algunos defienden, otros atacan, otros dirigen, pero todos se observan son distintos, pero tienen algo en común, luchar para ganar. Y esto es impresionante. De la misma manera, en la iglesia van a existir diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes personalidades, incluso diferentes llamados. Pero todos servimos al mismo Señor y avanzamos con el mismo objetivo, que es extender el reino de Dios. Así es. Fíjate que me estaba acordando de un video que vimos hace poco en una clase con el grupo de oración, donde había una competencia de niños especiales y estaban corriendo, todos iban corriendo y de repente se cae uno, ¿no? Y entonces todos iban corriendo y cuando se dan cuenta que uno de los corredores se había caído, entonces se detienen y se regresan y ayudan al que se cayó. Y ven que si estaba bien el joven que se había caído y lo levantan, lo cargaron entre todos y todos llegaron juntos a la meta y en esa ocasión habían dicho todos ganaron, ¿verdad? Y nos hablaba ese
bueno, no el video, sino que nos estaba hablando la clase que estábamos viendo de la oración, la importancia de la unidad, porque en una competencia decía, pues va a ganar uno, Sí. ¿verdad? Va a ganar uno, pero en ese momento cuando nos unimos en equipo, cuando Somos empáticos cuando no. dice, todos ganamos, ¿verdad? Y eso es lo que busca Cristo, que todos ganemos. Él no buscó su propia victoria, sino que Él compartió con cada uno de nosotros esa victoria y dice que nos hace más que vencedores. Así ¿verdad? es. Así que no solamente aplica dentro de la iglesia, sino también en el matrimonio y la familia. Bueno, ahora veamos Efesios 2, 14 al 16. Efesios 2, 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y derribando y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Lo que acababa de mencionar, ¿no? Él no buscó su propio triunfo, sino que él dice, él triunfó para hacernos a todos vencedores y compartir con nosotros esa victoria. Pero para ello, dice, necesito derribar ese muro de separación. ¿Cómo lo hizo? Dice, en la cruz. Así es. En la cruz, Él unió a todo lo que estaba dividido, unió eso, esa separación, ¿verdad? Y formó, dice, un solo cuerpo. Y ahí surge la iglesia, ahí nace la iglesia, porque aunque venimos de diferentes razas, culturas, posiciones económicas o trasfondo social, Él dice, aquí ya no vale nada de eso, quita todas esas etiquetas, todas esas separaciones, esas divisiones, y ahora forma una sola familia. La familia de Cristo. Así es. Entonces, cuando la iglesia comprende esta verdad, deja de pelear entre sí y comienza a pelear por el reino de Dios, por lo que nos da la victoria, por lo que nos ayuda a avanzar y a salir adelante. Dejan de competir entre ellos y comienzan a colaborar, todos colaborando, como decíamos de esta competencia de estos chicos, ¿verdad? Especiales. Todos ganaron, todos tuvieron el premio porque todos llegaron juntos a la meta. Y eso es lo que Dios quiere, que todos lleguemos a la meta. Dice, Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él nos quiere dar la salvación a todos. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos esto, dejamos de dividirnos y comenzamos a conquistar como iglesia, como familias, como matrimonios. Dios quiere esa unidad en nosotros. Veamos ahora Efesios 4:13. Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. Aquí vemos que la meta de Dios es que lleguemos a esa unidad de la fe, dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, nos quiere ver unidos, pero también dice que Él espera de nosotros que tengamos conocimiento, ¿verdad? Del Hijo de Dios, que conozcamos más a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, no se trata simplemente de congregarnos bajo el mismo techo, no se trata de religiosidad, de ir cada domingo a la iglesia y salir de la misma manera o a veces hasta peor, ¿no? El domingo estás entregado a Dios, tu vida cambia y el lunes ya eres la misma persona de siempre, ya se te acabó la pila, ¿verdad? Se trata de crecer juntos hasta reflejar el carácter de Cristo. Necesitamos desarrollar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, el ejemplo perfecto de unidad lo encontramos en la Trinidad. ¿Por qué? Porque tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son personas distintas con funciones diferentes, pero que viven en perfecta armonía, en perfecta unidad.
Entonces, Dios nunca diseñó la unidad para eliminar las diferencias. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo únicos, nos hizo diferentes, con diferentes dones, talentos y personalidades. Así de sencillo. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el propósito? Que esos diferentes dones y personalidades o esos talentos puedan enriquecer el cuerpo de Cristo. Así ¿verdad? es. El que habla mucho, el que es aquí bien sociable y todo. Pues un buen evangelista, ¿verdad? Para compartir la palabra de Dios. Es que el que es muy tiene, callado ¿sí? pero tiene algún don, algún talento Sí, entonces especial. todos tenemos funciones, tenemos dones específicos y son así como con ese don que Dios te dio, es importante y necesario para el reino de Dios, para hacer crecer el reino de Dios. Así es, todos unidos, cada quien haciendo lo que le corresponde, cada quien haciendo lo que le gusta, lo que le agrada, lo que tiene habilidades, pues podemos hacer grandes maravillas, ¿verdad? Ponerlos al servicio de Dios. Así es. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 17, 20 al 23. Dice así: mas os ruego solamente por estos, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué impresionante. Es una de las oraciones de Jesús. Sí, y si lo analizas, antes de ir Jesús a la cruz, Él oró por nosotros. Y sorprendentemente, su principal petición no fue por riquezas, no fue porque nosotros tuviéramos éxito o no fue porque estuviéramos cómodos. Jesús oró porque fuéramos uno, que viviéramos en unidad. Porque, ¿qué tan importante era para Jesús que nosotros viviéramos en unidad? Recuerda esto. Porque cuando una iglesia vive en unidad, el mundo puede ver a Cristo reflejado en ella. Wow, y esto es impresionante. La unidad es el testimonio poderoso para que los que aún no conocen a Dios lo conozcan. Y esto, así que debemos permanecer en unidad. Como lo mencioné, aquí estamos hablando acerca también de la iglesia, pero ¿qué tal la unidad en la familia? ¿Qué tal la unidad en el matrimonio? ¿Qué tal la unidad entre otros hermanos? Sí, como dice la palabra, juntos y en armonía, ¿verdad? Así es. Porque esa unidad va a producir la armonía. Así es. Entre más practiquemos haciendo lo bueno, mejor estaremos agradando al Padre y seremos más fuertes. Y necesitamos ser intencionales, porque si no, no lo vamos a lograr porque ni siquiera lo estamos intentando. Así es. Hay quienes dicen, yo no hablo porque soy muy callado, pero, ¿qué tal cuando ya agarran confianza, ya empiezan a hablar? Vemos que podemos, sumar o agregar algo para la iglesia. Fíjate que un hermano me estaba comentando, no recuerdo si estabas ahí, y decía, yo soy muy callado, pero pues ahora que he estado sirviendo para la obra, el ministerio, dice, me cuesta ser sociable, pero me esfuerzo porque sé que debo dar testimonio, porque sé que tengo que llegar y saludar a los hermanos, porque eso también nos ayuda a mantener esa unidad, esa armonía. Dice, me cuesta, pero me esfuerzo. Dice, antes ni siquiera lo pensaba. Wow. Entonces simplemente decía, había aceptado, ¿no? Bueno, pues yo soy callado y no hablo con nadie. Y llegaba y me sentaba y no hacía más, ¿no? Dice, pero ahora que estoy aprendiendo esto, digo, pues nosotros tenemos que producir, tenemos que provocar esa unidad. Entonces, cuando somos intencionales, lo logramos. Así es, hay que ser intencionales, buscar la unidad. ¿Sabías que hay algo que mata también la unidad?
Existe un enemigo silencioso que destruye tanto iglesias como matrimonios, congregaciones enteras, y eso es el elitismo, el etiquetar a las personas por su posición social. Mira, había una historia de un monje budista que él estaba sorprendido con las enseñanzas de Jesús. Él estaba sorprendido cómo los cristianos vivían en unidad, cómo hacían predicar, se unían para predicar el evangelio. Y él un día decidió acercarse a una iglesia cristiana, entró y ¿cuál fue su sorpresa? Que fue rechazado por la misma iglesia, bueno, por los que estaban recibiendo a las personas. Él fue rechazado por ellos pensando que él debía estar con los de su misma condición o su misma, pues, estatus social. Y el rechazo, vemos que cerró las puertas del Evangelio de Cristo en esta persona. Y yo creo que ha pasado en muchas, muchas ocasiones cuando nosotros como cristianos pensamos que no podemos vivir en unidad con alguien más. ¿Cuál es el objetivo de tener esa unidad? Que se predique el Evangelio. ¿Qué tal si esta persona se hubiera convertido a Cristo y él hubiera convertido a otras personas a Cristo? Sí, llegando el Evangelio a más personas, así como llegó a los gentiles, ¿verdad? Que eran personas que donde no se había predicado el Evangelio, donde no habían recibido la palabra, y cuando Dios le dijo cuando Jesús de hecho le dijo a Pedro, dice, mata y come, ve y predica mi evangelio. Dice, Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo a los gentiles? Dice, sí, pues solamente puede ser con los judíos, ¿no? Dice, no, ve con los gentiles porque ahí tengo también pueblo. Así es, por lo tanto el elitismo es pecado porque clasifica a las personas según los criterios humanos. Hace sentir a algunos superiores, pero también hace sentir a algunos inferiores. Pero delante de Dios, todos necesitamos de la misma gracia, todos necesitamos del mismo amor, todos necesitamos de la misma salvación. Así es. Veamos ahora qué nos dice Santiago 2, 1 al 9. Santiago 2, 1 al 9. Santiago 2, 1 al 9. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales, y no blasfeman ellos el nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Wow, entonces aquí la palabra de Dios nos advierte contra esa discriminación, pero también contra ese favoritismo, lo que estabas comentando, ¿verdad? Entonces dice Dios, delante de Él todos somos iguales. Cristo vino a matar, dice la palabra, esas enemistades y esa separación. Sí, principalmente con Dios, esa separación que teníamos con Dios, pero a través del conocimiento de Cristo, pues esa unidad de la fe, como dice la palabra, ¿verdad? Así es. Ahora veamos Primera de Juan 4, 10 y 11. Primera de Juan 4, 10 y 11. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Wow. Entonces aquí dice, si Dios nos amó cuando no lo merecíamos, ¿cómo podemos negarnos a amarnos unos a otros? No hay un... ¿Sí? Él nos puso el ejemplo, Sí, Él nos muestra. no hay excusas. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que nos ayuda a tener unidad? Pues es la humildad, porque la unidad florece donde hay humildad, ¿sí? Pero la división crece donde hay orgullo. Ahí el orgullo es el que trae esa división. Así ¿sí? es. Entonces, el poder de la unidad, puedes pensarlo de esta manera. Cuando una orquesta está afinando sus instrumentos, todo parece ruido y desorden. Yo recuerdo que cuando estuvimos hace tiempo en un grupo cristiano, pues cada uno afinando trompetas, saxofón y diferentes, sí, diferentes instrumentos, y se oía un escandalazo cuando llegabas así todo un ruiderón, ¿verdad? Cada músico tocando lo que quería, afinando sus instrumentos. Afinando con diferentes notas musicales y escalas, ¿sí? Pero cuando aparece el director, todo se somete a una misma dirección y surge una obra maestra. Wow. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay unidad y porque hay armonía. Así es, así debe de ocurrir en la iglesia, así debe de ocurrir en la familia. Cuando cada creyente busca su propio interés, todo es confusión, todo es desorden, pero cuando todos nos sometemos a Cristo, el gran director de la orquesta, se produce una hermosa sinfonía espiritual que impacta no solamente tu vida, sino también al mundo entero. Hay poder en la unidad. La unidad fortalece la fe, la unidad derrota al enemigo, la unidad hace relaciones sanas, la unidad atrae la presencia de Dios, la unidad glorifica a Dios. Entonces vemos que sí es tan importante la unidad que hay muchísima enseñanza al respecto de este tema. Y dado el caso que, por ejemplo, esta enseñanza era un poco más larga y la tuvimos que cortar porque de verdad Dios... parecía una prédica, ¿no? Dios habla mucho acerca de la unidad y Jesús entendía esto muy, muy bien. Tanto que incluso la oración más larga registrada por Jesús, que está en los evangelios, ir alrededor de la unidad de los creyentes. Wow. Así es. Y pues bueno, como comentabas hace un momento, lo que dice Juan 10, 20 al 21, dice Jesús, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hablando de nosotros, que por nuestra palabra muchos van a creer en Cristo. Pero fíjate también, el 21 dice, para que todos sean uno. Otra vez nos vuelve a decir que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Wow. Entonces aquí podemos ver el deseo de Jesús, el deseo del Padre, que es ver a su pueblo unido, ver a su iglesia unida, porque cuando la iglesia camina en esa unidad, el amor de Cristo y el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Así que pues a trabajar en esa unidad. No es fácil porque somos diferentes, hay diferentes personalidades, pero mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que Jesús no vino a los sanos, sino a los enfermos. Entonces, pues tenemos que aprender a trabajar, tenemos que aprender también a modelar nuestro mismo carácter para lograr desarrollar el carácter de Cristo, ¿sí? Y si tú eres de repente esa persona difícil de tratar, porque a veces te vas a encontrar con alguien difícil, pero a veces tú puedes ser esa persona difícil. Sí, sí. Entonces, si tú estás siendo esa persona difícil, pues recuerda que hay que desarrollar también el carácter de Cristo. La unidad y conservar la unidad. Amén. Pues oremos. Bendito Dios y Padre, nos presentamos delante de ti con acciones de gracias por el mensaje recibido a la vida, a la mente y al corazón de cada uno de tus hijos. Te pedimos, Padre Santo, que esto que
hemos escuchado, que han escuchado, les ayude a conservar la unidad en tus principios y valores, la unidad como una iglesia, la unidad como una familia, la unidad entre matrimonios, y que nos ayudes a quitar todos esos ruidos, todas esas divisiones que hay entre nosotros, y genera en nosotros ese espíritu y ese amor que para con tu obra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hemos llegado al final de este programa. Esperamos de todo corazón que esta palabra, que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Compártelo, dale like, colabora con el reino de Dios, haciendo llegar su palabra a muchas más personas. Escrito está: uno es el que siembra, otro es el que riega, y Dios es el que da el crecimiento. Tanto el que siembra como el que riega tendrán su recompensa, cada uno por su labor. Así que les animamos a ayudarnos también a hacer la labor de compartir este mensaje a través de tus redes sociales. Así es, para que todos conozcan que Jesús es el Señor, el único camino, verdad y la vida para llegar al Padre. Así es. Recuerda que ante todos los problemas, Cristo es la respuesta. Pero sobre todo, Haz alianza con Dios. Bendiciones.